El propósito de este video es explicar en forma general el concepto de Aveilus, duelo para Bnei Noach. Ahora bien, antes de esto una pequeña introducción. El versículo dice en Ioif, Malfeinu mibamois aretz, enséñanos de los animales de la tierra, y hanos sabios de las aves del cielo. Ahora bien, el Talmud explica sobre este versículo, ¿qué quiere decir que tenemos que aprender de los animales? Que si no hubiese sido entregada la Toira, aprenderíamos ciertas cualidades de los animales. Por ejemplo, el recato lo aprenderíamos de los gatos, el robo de las hormigas. Así explica el Talmud este versículo. Quiere decir que Dios introdujo en la naturaleza ciertas cualidades en los animales de la naturaleza para que nosotros, seres humanos, aprendamos de ellos. Ahora bien, si la Toira en la práctica sí fue entregada, en el monte Sinai, al pueblo judío, etc., ¿qué nos importa? ¿Qué hubiésemos hecho si no hubiese sido entregada la Torá? El Talmud nos está diciendo que aprendemos de los animales, pero no necesitamos aprender de los animales, porque la Toira nos dice cómo tenemos que comportarnos. Entonces, ¿a mí qué me importa que si la Toira no hubiese sido dada? El Rebbe explica que esta idea de que si la Toira no hubiese sido dada aprenderíamos de los animales se aplica específicamente a Bnei Noach, que para ellos la Toira no fue directamente entregada, sino al pueblo judío para hacer Oer Lagoim, una luz para las naciones, etc., y enseñar. Pero en la práctica los Bnei Noach, incluso si no tienen la Toira, deberían aprender de los animales, el recato del gato y el robo de las hormigas, y así sucesivamente, y yendo a un nivel mucho más amplio, por cuanto la razón de ser de todo Ben Noach y Bas Noach, hijo de Noach, hija de Noach, etc., es Lesheves y Yetzara. Dios creó el universo para que esté asentado, para tener una sociedad que pueda funcionar, que todos podamos vivir con tranquilidad, en paz, alegría, etc. Esto se llama Ishuvo y Sheloilam, que el mundo esté asentado como corresponde, que podamos vivir bien. Por lo tanto, todo comportamiento que lleve, que conduzca a Tzedek veYosher, a la rectitud, a la justicia, etc., incluso si no está escrito, todo Ben Noach tiene que cumplirlo, todo Bas Noach tiene que cumplirlo. Dicho de otra manera, toda cuestión, a pesar de que hay 7 preceptos de Bnei Noach que están explicados en otros lugares, son 7 con 30 ramificaciones y montones de otras ramificaciones, etc., sin embargo, toda cuestión que es lógica, normal, racional, e incluso la podemos aprender de la naturaleza, en el mundo mismo que Dios inyectó esa naturaleza, esas cualidades en la naturaleza del mundo, todos los Bnei Noach tienen que cumplirlo. No como mitzvah, porque son 7, que son 30 de ramificaciones, etcétera, como he explicado, pero sí como obligación racional y moral para que el mundo esté asentado como corresponde. Por ejemplo, no mentir. A pesar de que no es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach, no está clarísimo que no se puede mentir. Cumplir lo que uno dice, si uno promete una cosa, tiene que cumplirlo. No es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Qué significa? Si un Ben Noach tiene una porción en el mundo por venir, por cumplir sus preceptos, ¿acaso tiene sentido decir que una persona que cumple los 7 preceptos de Bnei Noach, cumple todas las ramificaciones, pero miente, pero no cumple su palabra, promete una cosa y hace otra, ¿esta persona va a tener porción en el mundo por venir? No tiene ningún sentido. Entonces, de vuelta, toda cuestión racional y lógica que que conduce a Yeshuvo y Sheloilam, a que el mundo esté asentado y sea como corresponde, un Ben Noach tiene que cumplirlo. Esta es la introducción. Hecha la introducción, vamos a los conceptos específicos de Aveilus. No hay en la Toira asuntos específicos escritos sobre cómo los Bnei Noach tienen que estar de duelo por sus muertos. Volviendo al concepto de la introducción, existen ideas de nuestros sabios, que voy a compartir en un ratito, que llevan a procesar y asimilar el concepto de la muerte, que para nosotros como seres humanos es imposible de entender. No podemos imaginarnos qué significa estar muertos, estamos vivos, entonces no podemos entender lo que significa la muerte, recurrimos a la Toira que nos enseña qué es la muerte y cómo procesarla, cómo asimilarla. Pero no hay asuntos escritos entre los sabios judíos sobre cómo los Bnei Noach tienen que pasar este proceso, excepto entender que a pesar de que la mitzvah
de estar de duelo, y esa mitzvah específicamente para el pueblo judío, bíblicamente hablando, es una mitzvah de un día, y nuestros sabios ampliaron esta cuestión con un montón de definiciones escritas ampliamente en el Talmud, en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, sobre cómo estar de duelo. Son 3 días para llanto, y son 7 días, etcétera, 30 días, toda una serie de leyes muy amplias y complejas. Sin embargo, no necesariamente esas leyes se aplican a los Bnei Noach. Otra, por así decir, parte de la introducción debería ser que un Ben Noach tiene que saber que no debe judaizar su observancia de Torah y Mitzvot. O sea, su vínculo con Dios no pasa por cumplir las Mitzvot, los preceptos del pueblo judío, mostrarse como un judío y comportarse como un judío. Sino que en el caso de los Bnei Noach, el judaísmo de ellos, entre comillas, pasa por cumplir los 7 preceptos de Bnei Noach y todo aquello que es lógico, como expliqué en la introducción, etcétera, y que lleva a Yeshuvo y Sheloilam, a que el mundo esté asentado, porque de esa manera llegan a la plenitud de su existencia y de su ser. Pero no quiere decir que tienen que cumplir los preceptos de los judíos, ni como los judíos lo hacen. Dicho esto, el Rebbe también explica que ciertas leyes de Aveilus, ciertos conceptos de duelo, se aplican a los Bnei Noach también, porque nuestros sabios los establecieron. No porque la Toira los estableció. Nuestros sabios los establecieron para enseñarnos a nosotros a procesar y entender y asimilar el concepto de la muerte. Y aquí 2 asuntos que voy a leer directamente de Rambam, de Maimónides, por lo menos algunas partes. Dice Rambam, esto está traído también en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía, y esto se aplica a los Bnei Noach, como expliqué anteriormente. Varios conceptos de Aveilus, del duelo, se aplican también a los Bnei Noach, así explica el Rambam dice así: uno no debe sufrir por su muerto de más. Como está escrito, no lloren por el muerto y no estén de duelo por él, es decir, de más. Hay que llorar y estar de duelo, etc., pero no de más. Y toda persona que sufre porque esta es la cuestión normal del mundo, o sea, las personas fallecen, es una realidad, a veces de tipesh, es un tonto. Si la persona sufre de más, es un tonto. Sino que, ¿cómo tiene que hacer? 3 días llorando, 7 días hablando bien de las cualidades de la persona, como vamos a hablar más adelante, 30 días para cortarse el pelo y las demás cuestiones que nuestros sabios establecieron, como por ejemplo no estudiar Toira, estos son 7 días por lo menos, como dije anteriormente, no cortarse el pelo, hay ciertas cuestiones de la ropa, depende de quién falleció, etcétera, pero estos detalles, como dije anteriormente también, no necesariamente se aplican a los Bnei Noach. Ya vamos a ver algunos que sí se aplican. Pero el punto es que uno no debe sufrir de más, porque esto es lo normal. La gente fallece y Dios creó el universo de esta manera. Próxima ley, el Rambam dice, y toda persona es justo lo opuesto. Toda persona que no está de duelo, como mandaron nuestros sabios, es azar y es cruel. Sino que la persona tiene que, y aquí hago yo una pequeña nota, esta es la razón básica que explican nuestros sabios, el Sefer HaChinuch, el Rambam también, de qué significa estar de duelo. Y esto es algo global y general. La persona tiene que estar preocupada y tiene que buscar en sus acciones y hacer teshuvah, retornar hacia Dios. Cuando una persona fallece, particularmente si es una persona cercana a uno tiene que saber que es fundamental buscar en las acciones personales y propias de cada uno de nosotros y hacer teshuvah, retornar a Dios. Hay cosas que tenemos que corregir y por eso hay gente que fallece. Así de sencillo. La forma en que Dios creó el universo originalmente era que no existía la muerte, estaba separada del hombre, etc. El hombre comete un pecado, introduce la muerte en el mundo para toda su descendencia, por todas las generaciones, etc., hasta la venida de Mashiach rápido en nuestros días, donde Dios va a tragarse, por así decir, va a destruir y erradicar la muerte del mundo. Entonces vemos aquí que tiene que haber un balance. Por un lado, no se puede llorar de más, hay un límite. Y nuestros sabios nos enseñan cómo procesar esa muerte. Y por el otro lado, una persona que no llora y no le importa en absoluto lo que ocurrió, pues entonces es cruel y no está entendiendo de qué se trata el concepto de duelo, Aveilus. Ahora bien, volviendo a las leyes, o entrando en las leyes específicas para Bnei Noach, que podemos aprender de cómo nuestros sabios nos enseñan a analizar y asimilar el concepto del fallecimiento. Punto número 1, como ya dije, el concepto del duelo, bíblicamente hablando, es un solo día. Encontramos en la Toira que Noach estuvo de duelo, esto se puede ver las fuentes en la descripción del video,
Noach estuvo de duelo por Mesuyelach 7 días. Encontramos que Yosef estuvo de duelo por Jacob 7 días. Encontramos que Abraham lloró a su esposa, no dice la cantidad de días, que Abraham Hesped hizo una eulogía, hablaba y pensaba sobre ella durante un tiempo, no dice cuánto tiempo, en el momento que la iba a enterrar. Quiere decir que incluso antes de que sea entregada la Toira ya existía este concepto del duelo, y específicamente 7 días. Después, entre paréntesis, la Toira fue entregada y el concepto del duelo bíblicamente hablando es un solo día. Nuestros sabios agregan, en adición al concepto de la Teshuvá, el concepto de Kovod Hamet, rendir honor al muerto, que esto nos ayuda a procesar y analizar, etcétera, asimilar el fallecimiento, etcétera, como ya mencioné varias veces. Pero esto es algo rabínico, todo el proceso del duelo. Ahora bien, dicho esto, esta es la mitzvah específica del duelo: shuva, arrepentimiento y honor al muerto. Es interesante mencionar que el Ramban Nachmanides vincula esta idea de honor al muerto porque nuestros sabios explican: dichosa la persona, apreciada la persona por Dios, que fue creada Betzelem Elohim, a la imagen de Dios. Y esto incluye a todos los seres humanos. Entonces, cuando una persona fallece, hay un Tzelem Elohim, hay una imagen de Dios, por así decir, sea lo que fuera que quiere decir, ahora no es el momento para explicarlo, pero hay una expresión divina que está yéndose del mundo. Por eso uno tiene que rendir a esta expresión divina. Esta es la idea de por qué hay que rendir honor. Nuestros sabios determinan rendir honor a los muertos. Ahora bien, al respecto de la persona misma, en el proceso del ciclo de vida, cuando la persona ve que ya está a punto de fallecer, es una cuestión extremadamente apropiada hacer lo que se llama vidui. Vidui significa confesión, donde uno entrega, por así decir, su vida a Dios, como está escrito: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto se hace a través de vidui, de confesión. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes textos que se dicen, etc. Pero el punto central y general es que mi muerte sea expiación por todos los pecados que pueda haber hecho y que con seguridad hice, etc., a lo largo de mi vida. Este es el paso número 1. Al respecto del entierro, es un asunto extremadamente complejo. La mitzvah para el pueblo judío es enterrar, está prohibido cremar, por ejemplo. Para los Bnei Noach, la ley es que se puede cremar. Más adelante en el video, por así decir, una parte adicional del video, entre paréntesis, voy a explicar un poco más de detalles de esta cuestión, pero el punto es que se puede cremar, si la persona no tiene para pagar, etcétera, es extremadamente caro el entierro, etcétera, puede cremarse. ¿Es lo mejor? Pues lo vamos a discutir después, lo dejo para un paréntesis al final del video. Luego existe lo que se llama Nihum Aveilim. Nihum Aveilim significa cuando una persona va a consolar a los dolientes. Nuestros sabios explican que se puede y debemos enterrar a los muertos no judíos. Vemos en varias historias que están mencionadas en la descripción del video. David Amelech enterró a los muertos de Edom. También vemos que en el futuro, en Yehezkel, enterramos los muertos de la guerra de Gog y Magog. Quiere decir que hay una cuestión de piedad del pueblo judío en enterrar a los muertos no judíos. Pero no hay una obligación de enterrar a los muertos no judíos, los no judíos propiamente dichos. Ellos no tienen una obligación de enterrar a sus muertos. Por eso digo que se puede cremar. Pero es una cuestión importante, interesante, esto de ver de que existe enterrar a no judíos también, y existe, en el mismo lugar está explicado, existe consolar a los dolientes, existe visitar a sus enfermos, e incluso existe el concepto de Hesped. ¿Cómo funciona el consolar a los dolientes? La idea básica la aprendemos de Iov. Al comienzo de Iov vemos que los amigos de él vinieron a visitarlo, estuvieron sentados con él 7 días, nadie dijo ni una palabra, hasta que Iov abrió la boca y empezó a hablar. Recién ahí lo consolaron. De esta manera aprendemos cómo se consuela a una persona que está de duelo, y esto se aplica a todos los seres humanos porque es una cuestión lógica, como ya expliqué ampliamente en la introducción. Es importante el concepto de Hesped, de hablar de las cualidades buenas del fallecido. Esto nos lleva a aprender, como está escrito, Be'ahai iten el libo, y el que está vivo tiene que poner en su corazón cuáles son las cualidades y enseñanzas que podemos aprender del fallecido. Al respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer,
en los 7 días, en los 30 días, en los 12 meses del año, etc. Como dije antes, no hay escritos en los escritos judíos sobre cómo los gentiles tienen que hacer su duelo, pero con seguridad es una cuestión de tshuva, de arrepentimiento, de pensar en las buenas cualidades de la otra persona y de asimilar esta cuestión del fallecimiento, que en realidad cuando se separa el cuerpo del alma, lo que ocurre es que básicamente se separó el cuerpo del alma, pero no quiere decir que ese alma se destruyó, se perdió totalmente, como aprendemos también, hay midrash interesante al respecto de los gentiles, que tienen también lugar en Tchias Hameisim, la resurrección de los muertos, por lo menos Hasidei Umo Oilam, aquellos piadosos entre las naciones. También es apropiado de tanto en tanto ir a visitar la tumba del fallecido, si es que está enterrado, de manera tal de año tras año ir recordando, porque nuestros sabios explican que después de un año uno se olvida del dolor del fallecimiento, pero del fallecido uno nunca se olvida. Entonces año tras año ir a visitarlo para despertar las enseñanzas que él nos enseñaba y siempre extraer un poco más, una idea más de lo que podemos aprender de aquí en adelante de las enseñanzas del fallecido. Dicho estas cuestiones, vamos al asunto específico del entierro o la cremación. Encontramos un lugar en el Tanaj, que en realidad aparece en varios lugares, pero es un solo evento de una guerra que ocurrió entre el pueblo judío y Edom contra Moab. Como Moab vio que no podía derrotar al pueblo judío con Edom y quería agarrar al rey de Edom, en lugar de agarrar al rey, porque no pudieron llegar hacia él, agarraron al hijo del rey y lo terminaron quemando. Hay diferentes versiones de qué es lo que pasó exactamente. Hay una versión que dice que la práctica del rey de Moab quemó a su propio hijo al sol, porque servía al sol, etc. Era su idolatría. Hay una versión que explica, la interpretación de nuestros sabios que explica que el rey de Moab quemó al hijo primogénito del rey de Edom. Y el rey de Edom estaba extremadamente enojado con el pueblo judío porque no lo ayudaron a que no capturen a su hijo, etc. Hay otra versión que explica que el rey de Moab quemó al hijo, cremó y lo quemó al hijo del rey de Edom, y Dios estaba enojado porque lo hizo en forma de bizayon, de desprecio. Entonces, entrando específicamente en esta cuestión de la cremación y el entierro, hay varias razones por las cuales nuestros sabios explican que está prohibido cremar a un judío. Una idea es porque uno está anulando la mitzvah de enterrar, como ya expliqué que es una mitzvah bíblica enterrar. Otra explicación es porque uno está haciendo lo que hacen las otras naciones, de cremar. Otra explicación es que es una falta de respeto hacia el cuerpo. Otra explicación es, que esto toca algo que yo dije anteriormente, que muestra, el cremar muestra una falta de fe en Tchias Hameisim, en la resurrección de los muertos. Muchas de estas razones no se aplicarían a los Belei Noach. Los Rabbonim, los sabios que escriben sobre estas cuestiones en varios lugares, todos llegan a la conclusión de que está permitido cremar el cuerpo de los gentiles, no el cuerpo de los Yehudim, sí el cuerpo de los gentiles. El Ramban Nachmanides, que ya lo mencioné anteriormente también, habla de Tselem Elokim, de la imagen de Dios, y que no es apropiado cremar esa imagen de Dios. Pero hay diferentes formas de entender lo que el Ramban está diciendo para llegar a la conclusión, y esta es la conclusión que llegan básicamente todos los Rabbonim, los grandes sabios, que se puede cremar a los cuerpos de los no judíos. Hay un solo asunto que no encontré escrito en ningún lado, y si alguien lo conoce, pues escucho. La idea es esta cuestión de Tchias Hameisim. El Midrash nos cuenta que la resurrección de los muertos es para el pueblo judío y no le oidei kehag, así está escrito, no para los idólatras. Un comentarista, Yefe Toyar, uno de los comentaristas más importantes del Midrash, explica que esto está hablando específicamente de los idólatras, paganos, etc., pero no de Bnei Noach. No está hablando de los Hasidei Umo y Oilam, de los piadosos entre las naciones del mundo, que ellos sí tienen porción en Tchias Hameisim, en la resurrección de los muertos, en el mundo por venir, etc. Vemos de acá que si un Ben Noach tiene una fuerte fe en esta cuestión de Tchias Hameisim, la resurrección de los muertos, que también se va a aplicar para ellos, pues debería ser cuidadoso de no cremar su cuerpo. Pero esto, de vuelta, no lo encontré escrito. Esta es la conclusión a la que yo llegué.
la halajá es que está permitido cremar a los Bnei Noyaj porque no se aplican las prohibiciones que se aplican al pueblo judío de no cremar. También está permitido, una cuestión que no mencioné, la donación de órganos para Bnei Noyaj está totalmente permitida y es algo correcto, están dando vida a otra persona, etc. Pero no se aplicaría si la persona no desea cremarse a sí mismo, tras el fallecimiento, etc. La persona no quiere que lo cremen porque tiene fe en el mundo por venir, en términos de Tchiyas Hameis y de la resurrección de los muertos, basada en esta idea del Midrash, con este comentario, pues tampoco debería donar sus órganos, porque ¿cómo se va a levantar en la resurrección de los muertos sin órganos? Entonces, simplemente como conclusión, para cerrar la idea, hay muchas cuestiones que los Bnei Noyaj tienen que cumplir, porque esto es Tzedek veYosher, es lo correcto, lo recto, lo justo, y lo aprendemos incluso en la naturaleza, que Dios inyectó en la naturaleza del universo diferentes cuestiones que podemos aprender de los animales, etcétera, etcétera, y los Bnei Noyaj están obligados a cumplirlos, no como mitzvah, sí cumplirlos como racional. Se aplica a esto ideas de Aveilus, que uno tiene que incorporar el duelo en su vida. Podríamos decir que la forma correcta de estar de duelo para los Bnei Noyaj son 7 días. Lo vemos en la Toira. Después, para el pueblo judío se modifica esto cuando se entrega la Toira. Es un solo día, pero esto es una cuestión del pueblo judío. Aparentemente el duelo para los Bnei Noyaj son 7 días. A pesar de que vemos a Abraham, no dice cuántos días, pero lloró, etc. Nuestros sabios explican que ese llanto debería ser 3 días con seguridad. No quiere decir que uno tiene que forzar el llanto, pero 3 días es normal que una persona llore por sus fallecidos. 7 días es normal que una persona hable en forma constante de sus fallecidos y que lo vengan a visitar, Nihum Aveilim, que consuelen a los dolientes. Es normal no salir de la casa, es normal no estudiar Toira, diferentes cuestiones, no cambiarse las ropas, etc. Y después 30 días hay un proceso de no cortarse el pelo, ciertos trabajos no hacer tampoco, y luego durante 12 meses no participar de alegrías, de fiestas, etc. Esta es la forma de asimilar el fallecimiento y el duelo. Y esto se aplicaría también a los Bnei Noyaj, también a los gentiles. Ahora bien, al respecto de cremación está permitido, hay un detalle ahí en el medio, como ya expliqué, y al fin y al cabo, lo que cada uno de nosotros debería tener en cuenta y esperar es el momento en el cual, Bila Amaves la Netzach, como ya mencioné, que Dios se va a tragar la muerte y va a borrar lágrimas de los ojos de todas las personas con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.